11 horas con 8 minutos y estamos nuevamente con los estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado Paralelo B en la clase de Lengua y Literatura, abordando las reglas ortográficas que se evidencian en la redacción de la obra Las Catillinarias, ¿verdad? Nos encontrábamos observando diferentes sitios de Google que los estudiantes pudieron crear la clase anterior. Este fue un trabajo de equipo. Aquí tenemos otro trabajo que corresponde al grupo número 4. Tenemos ahí catilinarias y tenemos algunos mapas conceptuales de esta obra, ¿verdad? Entonces, como siguiente punto, les voy a mostrar cómo hacer la pregunta número 4, si mal no recuerdo, sí. Redacte un texto, ya, realice una infografía que lleve la figura de Montal. Bueno, la van a hacer de la siguiente manera, chicos. Quiero que observen, por favor. Aquí está una infografía. Tenemos el cuerpo de un cómics y la cabeza realista del autor, ¿verdad? En este caso de Juan Montalvo. El título en grande, Las Catilinarias, el nombre del autor y colocar las 12, pero con su sinopsis. Cada una tiene que decir de qué se trata. Entonces aquí tenemos básicamente las 6 catilinarias: ley, tiranía, dictadores hispanos, Urbina y Borrero, la moral, barbarie y civilización, y nos faltan las 6 catilinarias más. ¿Ok? Si ustedes desean, pueden utilizar este mismo dibujo. ¿Ya? Aquí a la vuelta está el dibujo que se puede mover, que se puede, sí, mover, así sería la palabra. Miren, aquí está el dibujo base que he utilizado. ¿Ya? Y acá está entero. Si ustedes quieren, pueden utilizar este que está aquí. ¿Ya? Si no, simplemente ustedes hacen su propio trabajo para que lo puedan hacer en la infografía. Esta infografía que está aquí, ¿qué le falta para que esté completa? ¿Qué más tiene que llevar la infografía que tienen como tarea? A ver, ¿quién me dice? Ahí donde dice ley, tiranía, ¿qué más tiene que llevar? El análisis de cada uno. El análisis de cada una. Muy bien. Entonces, esa parte la vamos a hacer en esta semana. Aquí les voy a mostrar otros ejemplos de infografías. ¿Qué observan aquí en este ejemplo de la Celestina? ¿En qué se han enfocado para hacer la infografía? A ver quién me aporta. Utilizar cuadritos para poner características. Ya, y ese que dice Celestina, padres de Melibea, sirvientes, Calisto, ¿qué son esos? Personaje. Personajes. Los personajes de la obra. Y hay una pequeña biografía del autor, si la ven en la parte de arriba, ¿sí o no? ¿Ya? Abajo dice sobre la obra y su argumento. También nos dice curiosidades. ¿Se dan cuenta que una infografía lleva todo lo que la persona que la hace quiere que lleve? En este caso, usted le puede dar cualquier tipo de connotación a su infografía. La imagen principal, ¿de quién va a ser en esta infografía que usted va a realizar? ¿A quién va a colocar como imagen principal? Ya. Montar. Usted, si quiere, le puede poner esa imagen, si no, la imagen del principio, si ven esta, también está muy buena para colocarla, ¿no? Entonces, depende de lo que usted quiera hacer. Aquí ya está sin fondo, si usted ve aquí se le puede colocar un fondo atrás, ¿ya? ¿Saben quitarle los fondos a las imágenes? ¿Sí? No. Ya. Bueno, vamos a hacer un breve ejemplo de cómo quitarle fondos a las imágenes para que en este caso lo puedan utilizar. Una infografía en PowerPoint también la pueden realizar, ¿no? Me voy a ir a formato y le voy a colocar quitar fondo. Y voy a colocar ahí todas las áreas que tiene el dibujo, ¿no?
Bueno, normalmente las imágenes nos vienen con fondo, ¿sí o no? Entonces, si nosotros queremos editarla para transponerla en otro lado, simplemente hacemos uso de esta herramienta de PowerPoint. Entonces, nuestras imágenes vienen así. ¿Ya? Como esta imagen no me sirve porque está con fondo, voy a formato y le coloco quitar fondo. Ahí hay dos lápices. El uno dice más y el otro dice menos. El más es para las áreas que yo quiero que se conserven y el menos es para quitar las que no. Por ejemplo, el fondo blanco, yo quiero que se vaya ese fondo blanco y simplemente lo señalo, ¿verdad? Bueno, aquí como ya le marqué anteriormente, marcar áreas para mantener, se hace un poco complejo hacerlo rápido, pero en cualquier dibujo que ustedes coloquen, va a ser sumamente rápido esta parte, ¿no? ¿Qué pasa si se borra algo que yo quisiera que sí se mantenga? Simplemente coloco el otro lápiz que es el más. Bueno, ahí poco a poco estoy borrando. Ya. Voy a darle clic en mantener cambios y voy a recortar. Solo me quedo con la figura. Bueno, y ahí tenemos ya nuestra imagen lista para mover. Entonces, a esta imagen se le puede colocar una imagen de fondo como es la que yo tengo aquí atrás. ¿Lo ven aquí? Entonces, ahí también viene uso de su creatividad, ¿no? Coloca ahí fondos elegantes. Vamos a poner aquí fondos de hoja con letra Palmer y pluma fuente. Profe, pero la infografía puede ser ¿es en PowerPoint o cómo? Ya, bueno, en el documento de la tarea dice que usted puede utilizar cualquier programa web, pero si en este caso no domina ningún programa web, simplemente lo puede hacer en PowerPoint, en Word, y por eso estoy explicando esta pequeña parte, ¿ya? Bueno, entonces ahí yo voy viendo los fondos que me pueden servir para adaptar, en este caso, a mi trabajo. Ya le puedo colocar ahí fondos con pluma fuente, o sea, algo relacionado con eh, la escritura, ¿no? Vamos a colocar el de aquí. Siempre se juega aquí, se coloca enviar atrás, enviar al fondo y de ahí ya pues esta imagen de Juan Montalvo la voy a traer al frente. Este vamos a quitar, este también. Bueno, entonces, miren, le da otra vista, otra perspectiva. Si yo quiero, le puedo colocar otro tipo de fondos. Pongo aquí fondos elegantes. Voy a colocar este que está aquí.
Bueno, y una vez que ya lo hago, juego con los colores también, ¿verdad? Entonces, ustedes deciden cuál portada se ve mejor. Van probando hasta que digan, bueno, con esta me voy a quedar. Bueno, está comprendida esta parte de la infografía, que la pueden hacer desde el mismo PowerPoint. Si no, la pueden hacer de cualquier generador de infografías, que también los hay y muchos. Entonces, aquí tenemos también otra infografía del diario El Comercio que nos habla de una película, precisamente que nos habla de la vida y de la muerte. ¿Cómo se llama esa película? Coco. Ya, muy bien. Se dan cuenta que aparece en el centro todos los personajes con sus nombres. Y hay pequeños párrafos informativos. La fecha, los personajes Ernesto de la Cruz, Tierra de los Muertos. Es decir, que la infografía básicamente es acorde a cómo usted estructure y organice la información. En una infografía, ¿hay poca información o hay muchísima información? ¿Qué opinan ustedes? Muchísimo. Pero de una Hay manera bastante. sintetizada, ¿verdad? Tenemos que ver cómo la sintetizamos y eso es lo que quiero que ustedes logren. Aquí les estoy mostrando 3 ejemplos de infografías de obras literarias. También lo pueden hacer así. Colocan el título, ahí dice Julio Cortázar. ¿Cómo sería el título si van a hacer las catilinarias? ¿Qué nombre? Veterinarias, Juan Montac. Juan Montalvo. Y colocan los cuadritos de plomo con los colores rojos. Este es otro tipo también, color negro, rojo y plomo. Y en el centro iría la figura del cómics con la cabeza del autor, que es algo parecido a lo que yo traté de injertar aquí, pero veo que no se logró tanto como yo esperaba. Pero bueno, esa era la idea. ¿Ya? Y tenemos aquí también de Octavio Paz. También hay obras de él con una pequeña infografía, con un pequeño dato. ¿Ok? Entonces, sí está claro lo que tenemos que hacer con las catilinarias, ¿verdad? ¿Está claro lo que hay que hacer con la infografía? Sí, Sí. Perfecto. profe, Adelante, le escuchamos. eso es necesariamente hacerlo en grupo. No, esto es individual. Ah, ya. Es como estaba mostrando los grupos en antes, por eso es que. Ah, sí, esa era como experiencia, pero eso era lo que ya habían creado. Este es ya, No, sí, por eso es que sí, ya había esta hecho forma esa parte cosa de la solo. tarea. Ajá. Bien, entonces vamos a irnos a la siguiente parte que dice, anota las palabras nuevas y búscalas en el diccionario web de tu preferencia. ¿Por qué es importante conocer la significación de las palabras de un texto nuevo? ¿En qué se diferencia un texto expositivo de uno argumentativo? Le voy a dar paso a 2 personas para que me ayuden con este texto. Lo va a hacer Ronnie Sebastián Lucero con el texto A, lo va a leer con voz fuerte y firme, y Justin Azúa con el texto B. Adelante. Las catilinarias. Ignacio Vintimilla no ha sido ni será jamás tirano. La mengua de su cerebro es tal que no va a gran trecho de él a un bruto. Su corazón no late, se vuelca en un montón de cleno. Sus pasiones son las bajas, las insanas. El primero soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, el quinto gula, el sexto envidia, el séptimo pereza. Esta es la comparación de esa como se llama Ignacio Ventimiglia. Bien, vamos con el texto número 2. Adelante. Las catilinarias constituyen una obra en la que se recolectan un total de 2 ensayos, en las cuales se refleja una crítica directa hacia la situación política, económica y social por la cual se encontraba atravesando la República del Ecuador. En la época, el país estaba gobernado por Ignacio de Vintimilla a partir del año 1876. La obra fue publicada entre los años 1880 y 1882. La obra critica al dictador de forma fuerte, acusándolo de inculto y salvaje. Cuéntenme, jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre estos 2 textos? ¿Cuál se podría decir que es expositivo y cuál es argumentativo? ¿Cuál es el que me da una opinión y cuál es el que me da solo información?
El de información sería el de la derecha. Ya. ¿Por qué razón? Porque nos está dando las características sobre las catilinarias. ¿Cuáles son esas características? Cuenta. Que es una obra con 2 ensayos y que refleja una crítica directa hacia la situación política, económica y social de la República del Ecuador en ese entonces, y que era en el gobierno de Ignacio de Ventimiglia. O sea, y también nos aparece en qué fecha fue publicada, ¿no? Entre 1880 y 1882. ¿Aquí aparecen opiniones o hechos? Hechos. 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 En cambio, en la primera aparece una serie de situaciones, ¿no? Dice, Ignacio de Ventimiglia no ha sido ni será jamás tirano. ¿Esta es una frase que es real o se está burlando de Ignacio de Ventimiglia ahí? Dice, no ha sido ni será jamás tirano. Se está burlando. Se está burlando. Es una burla, ¿no? La mengua de su cerebro es tal. ¿Qué significa mengua? Por favor, busquen qué es mengua. La mengua de su cerebro es tal. Claro, porque si no sabemos qué es mengua, tenemos que buscar para ampliar el contexto de este texto. ¿Quién lo tiene ya? A ver. A mí me sale menguar, que es hacer que algo sea menor en calidad, tamaño, intensidad, importancia. Entonces, si dice la mengua de su cerebro es tal, ¿a qué se refiere con el tamaño de su cerebro? Que tiene un cerebro diminuto. Y cuando este es un ataque personal, ¿no? ¿Qué le está diciendo ahí cuando alguien tiene un cerebro diminuto? ¿Qué le quiere decir? Bruto. Qué tonto. Tonto, No. bruto, babieco. ¿Ya? Entonces, miren que las palabras de Juan Montalvo son bien fuertes, ¿no? Ignacio de Ventimiglia no ha sido ni será jamás tirano. La mengua de su cerebro es tal que no va gran trecho de él a un bruto. O sea, lo compara y dice que no se compara con un bruto. Su corazón no late. ¿A qué se refiere con esta expresión? Con que no siente. No siente Claro. nada, ¿verdad? Se vuelca en un montón de cieno. ¿Qué es el cieno? Busquen qué es un cieno. ¿Quién encontró cieno? Es lodo blando que se deposita en el fondo de lugares donde hay agua acumulada o en sitios bajos y húmedos. ¿El lodo blando huele bien o apesta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez han ido a un manglar? ¿Al estero salado? Sí. Bueno, dice que su corazón no late, se vuelca en un montón de cieno. Sus pasiones son las bajas, las insanas. El primero, la soberbia, y ahí menciona qué cosas son eso. Soberbia, avaricia, lujuria, gula, envidia, pereza. ¿Qué son? Pecados capitales. Ya, esta caparazón de esa carne que se llama Ignacio de Ventimiglia, o sea, lo considera como un pedazo de carne. ¿Es una crítica fuerte o es un insulto directo? ¿Qué opinan ustedes? Es un insulto directo. ¿Ya? Y este de aquí habla de hechos o de opiniones. De opiniones. Está Opiniones. opinando. Bueno, entonces la pregunta que dice aquí, ¿en qué se diferencia este texto del texto A del texto B? O el texto expositivo del argumentativo. ¿Cuál de los dos es argumentativo? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo. Argumentativo. Recuerden que son argumentos. Ok. El primero. ¿Ya? ¿Y el expositivo qué nos da solamente? Información. Información. Pone la opinión. Expone datos, ¿verdad? Expone hechos. ¿Ok? Sí se entiende claramente la diferencia entre estos dos textos. Cuando ustedes leen las noticias, ustedes son capaces de diferenciar cuando es solamente noticia o también cuando hay como una malicia, como un doble sentido, como que una doble connotación de esa noticia. Actualmente hemos vivido pues esa parte en el Ecuador que los periodistas
se escudan detrás de la noticia para realmente direccionar la opinión pública, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la diferencia entre estos dos textos. Y esa es la pregunta que tienen que resolver acá precisamente en esta número 3. Lea detenidamente los siguientes textos y me tiene que responder en qué se diferencia el texto expositivo del argumentativo. Aquí me va a colocar. ¿Qué significaba mengua según lo que han investigado ustedes? Algo que crece de calidad. Calidad, diminuto, pequeño, etc. 4 reglas ortográficas que se aplicaron en los dos textos. Ya, díganme una regla que se aplicó en el primer texto. Regla ortográfica. Vamos con reglas ortográficas de escritura. Aquí podemos decir que los nombres de las personas, ¿con qué van? Mayúscula. Con mayúscula. ¿Qué pasa con las palabras será? ¿En qué tiempo estará? ¿Presente, pasado, futuro? Futuro. Futuro. ¿Y qué pasa con será? ¿Qué se le hace? Lleva una Tilde. tilde. Será, habrá, volará, esperará. Todos los futuros en primera persona llevan tilde. Entonces ustedes tienen que leer y extraer ¿cuántas reglas ortográficas? 4. 4. La pueden encontrar en estos dos textos. La próxima clase vamos a continuar respondiendo, pues el día de hoy solo hemos hecho la pregunta 3 y hemos abordado lo que es cómo hacer la infografía. Entonces espero que la próxima clase podamos concluir ya con este tema de las catilinarias. Muchas gracias, jóvenes, por la atención a la clase brindada. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.